Yo esta predicación la titulé Hilo de 3 cuerdas. O sea, esta predicación así la titulé. Hilo de 3 cuerdas. Y vamos a comenzar en el Salmo 127. Y miren lo que Dios nos enseña a través de su palabra. No es que yo les voy a enseñar, no, yo les voy a dar la palabra, pero Dios es el que nos enseña. Si tú la tomas, el beneficiario va a ser uno. Si tú la dejas, el perjudicado va a ser tú. Cuando lo tengan, pueden decir amén para así continuar. Salmo 127. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Así dice el Señor, no yo, así dice el Señor ese. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. ¿Qué nos enseña la palabra? Que si nosotros no invitamos a Dios a nuestras casas, todo va a ser en vano. Todo va a ser en vano. Todo va a ser infructuoso. Todo va a ser inútil. En vano el tiempo que tú te tardes queriendo arreglar, corregir, o sea, todo va a ser en vano. Si tú no invitas a Jesús a tu vida, nadie te va a cambiar. Nadie te va a transformar. Nadie te va a bendecir. O sea, dice que en vano trabajan los albañiles. Porque no da fruto. Es algo estéril. Una persona estéril no puede dar hijos. Bueno, pues así también es una familia sin Jesucristo. Que tú quieras ordenar, que tú quieras, ahora sí que vivir en armonía, es imposible. Porque si Dios no está en ese hogar, en esa familia, dice su palabra que no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y solamente Él es el que tiene el poder para cambiar la historia de cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros le abramos nuestro corazón y Él more en nuestras vidas. Por eso Él es el constructor. Él es el que renueva, el que regenera, el que restaura. Él es el que sana. No es el hombre, es Dios. Y es importante que nosotros aprendamos a depender totalmente de Dios. No nada más un ratito que ahorita que estamos aquí en la iglesia y salemos y toda la semana seguir haciendo lo que queramos. No, eso no es así. Una vida consagrada a Dios es hacerlo cada día que nos presta de vida. Que este libro de la ley no sea parte ni de día ni de noche de tu mente y de tu corazón. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, vas a amar a tu prójimo. Pero si tú no amas a Dios, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Es imposible. Por eso tenemos un Dios de orden. Y Él quiere ordenar nuestra vida, Él quiere ordenar nuestra casa. Ese es el anhelo de un padre. ¿Qué padre quiere que se destruya una familia? Ninguno. Nosotros como seres humanos naturales no queremos eso. Imagínate nuestro Dios, que dio a su Hijo Jesús a la cruz para que nos reconciliáramos con el Padre, porque éramos enemigos del Padre. Pero Jesús dijo, envíame a mí, yo voy. Porque eso no lo puede hacer el hombre, solamente yo lo puedo hacer. Y lo voy a hacer porque amo tanto la obra de mis manos que prefiero yo morir en una cruz para salvar la obra perfecta que yo creé. Y así es Dios. Somos nosotros perfectos. El pecado es el que te va, ahora sí que, imperfeccionando. El pecado es el que te va alejando, te va apartando de Dios. Tenemos que aprender, mira, algo ligero que les voy a dar un pasaje de Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Y dice así:
Tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Dios nos hizo perfectos, pero como no lo entendemos o como no escudriñamos las palabras, no, pues somos pecadores. Nuestra madre nos concibió en pecado y ya con eso se quiere uno escudar. Cuando Dios nos llama a que nos esforcemos y seamos valientes, que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que nosotros debemos de aprender de la palabra de nuestro Señor. ¿Por qué creen que la guardia, el ejército, la marina están rondando toda la ciudad y toda la nación? No pasa nada. Ya están corrompidos. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en sus vidas, en sus casas. Por eso hacen tantas tonterías. Y ahora se alían con los malos. Esa es la causa por la cual estamos pasando hoy en día todas esas situaciones en el mundo entero. No solamente aquí. En cada rincón de cada pueblo y nación de la tierra. Porque nosotros no hemos entendido el plan y el propósito de Dios. Que primero tenemos que invitarlo a nuestra casa para que nos ordene y podamos ser un testimonio cuando salgamos a la calle. Que verdaderamente seamos la luz del mundo y la sal de la tierra. Que no sean dos, somos uno. Cuando nos unimos en matrimonio no somos dos, somos uno. El problema es que cada quien quiere hacer lo que quiera. Y Dios no va a habitar en una casa dividida. Eso sí les aseguro. Dios no puede habitar en una casa dividida. Dios va a habitar en una casa que está caminando en armonía, que está caminando con el mismo plan y el mismo propósito de hacer lo que a Dios le agrada. Para que el plan y el propósito de Dios se lleve a cabo en la vida de cada uno de nosotros como su iglesia. Y a veces nosotros queremos, yo quiero ser, pero no hacemos nada. Yo quiero que me dé dones Dios, pero el don que te dio ni siquiera lo utilizas, ni lo pones en práctica. Así hoy en día está la iglesia, porque no has invitado a Cristo a tu vida, porque Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias de tu familia, de tus hijos. Pero que sea verdaderamente genuino lo que tú le hables, no con palabrerías, no. Que lo que tú le hables nazca de tu corazón y lo cumplas y lo lleves a cabo. No nada más decirle y el rato te olvides. Eso no es. Nunca te olvides lo que le digas. Nunca te olvides de dónde te sacó y te rescató. Porque cuando tú te olvides de eso, ya estás perdido. Tenemos que acordarnos de dónde nos sacó, cómo nos encontrábamos, en el dolor, en el sufrimiento, y de allá nos sacó. Ahora ya te bendijo y ahora te sientes otro. No, eso no es así, mi amado. Tienes que guardar la cordura, tienes que ser manso y humilde de corazón, para reflejar al mismo Jesús aquí en la tierra. Nosotros somos los embajadores de Jesús aquí en la tierra. Que realmente vean a Jesús a través de tu persona, a través de tu testimonio. No nada más tanta palabrería, porque cualquiera puede hablar todo lo que quiera, pero hacerlo no todos. Y eso cambia la circunstancia de las familias, de las personas. Fíjense lo que dice el versículo 2, dice: en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatiga, porque Dios concede el sueño a sus amados. O sea, no invitas a Cristo a tu casa, no Él es el que te está guiando y te está dirigiendo, y dices, yo tengo que ir a trabajar, te vas a trabajar, te vas desde la madrugada y llegas hasta la noche, ¿y qué te está diciendo? Comes un pan de fatiga. Ni siquiera lo disfrutas. Porque donde está Dios, no se disfruta nada. Cuando está Dios, lo que Dios te ponga en tu mesa, mira, te deleitas.
Cuando nosotros dejamos a Dios a un lado, Él te deja. No porque te quiere dejar, no, porque tú has tomado la decisión equivocada de irte al camino ancho. Él no te va a ir a sacar del camino ancho. Él te trajo del camino ancho para traerte al camino angosto. Y si tú estás extraviada, es porque tú no tienes una relación y comunión con la palabra y con nuestro Dios. Porque la palabra es verdad, la palabra es luz. No puede decir yo no sabía, yo no lo entendía. Para Dios no va a haber excusas, para Dios no va a haber pretexto. Por eso tenemos que tomar decisiones. Dice, porque Dios concede el sueño a sus amados. O sea, a los que reconocemos e invitamos a Cristo a nuestra vida, a nuestra casa, tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y podemos descansar, podemos disfrutar. Porque solo en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra hay delicias para siempre. Y no termina ahí. Miren lo que sigue diciendo. Fíjense lo que dice el versículo 3. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. ¿De quién son? Los hijos que tienes tú. ¿Son tuyos? Son de Dios. Y Dios, tarde o temprano, te los va a demandar. Si tú no tomas el compromiso que conlleva ser hijo de Dios y el plan y el propósito que tú debes desarrollar aquí en esta vida, el día de mañana Dios te va a pedir cuentas. A todos por igual. No importa que sea güero, que sea alto, que sea de mediana estatura, que sea rico, que sea pobre. El día de mañana Dios nos va a pedir cuentas. No dice que son tuyos, dice herencia de Jehová son los hijos. ¿Sí? Entonces te está dando unos hijos para que los ministres, para que los enseñes y los encauces en el plan y en el propósito de Dios. Por eso dice su palabra, corrige al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. No son tuyos, no son míos. Son de nuestro Dios. Porque cuántas familias quisieran tener un hijo y no puede la mujer, porque es estéril o el hombre. Tenemos la dicha y la gracia que Dios nos ha dado una familia. Pero no es porque no seamos muy fuertes, muy buenos, no. Es porque Dios en sus designios así lo predestinó y así se cumplió. Ahora todos nosotros tenemos que cumplir con nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. No solamente con Dios, sino con los que nos ha dado aquí en la tierra, o con los que nos ha prestado más bien, porque nos ha prestado a los hijos. ¿Sí? No son de nosotros, descendencia de Jehová son los hijos. Si tú los tienes es porque Él dijo, ok, instrúyelo en el camino, corrígelo, disciplínalo, porque de un golpe no se va a morir. ¿Sí? Y cuando fuere viejo no se va a apartar del camino de Dios. Y va a ser una alegría y una satisfacción para ti como madre y como padre. Qué triste va a ser cuando escuches que digan, ya mataron a tu hijo. Qué dolor te va a causar esa respuesta que escuches. Por eso es importante que nosotros invitemos a Dios en nuestras vidas. No como lo dice la gente, nada más como el Padre Nuestro, que nada más lo usan como una religión. No. Ahorita los voy a llevar a ese punto para que vean cómo Dios se mueve en la vida de cada uno de nosotros. Pero es lo principal. Nosotros somos los que necesitamos, Dios no nos necesita. Tenemos que ser honestos. ¿Por qué? Porque Dios conmigo, sin ti, sin mí, Él sigue siendo Dios. Nosotros sí necesitamos de su ayuda, de su bendición, de su protección para seguir adelante. Y mucho más en estos tiempos, cómo se están manifestando. Y tenemos la confianza y tenemos la seguridad. ¿Quién es nuestro Dios? Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nos defiende.
Él nos cuida, Él nos protege. Por eso tenemos que entregarnos y consagrarnos a Él. Nosotros somos los barros, hay que entregárselos al alfarero que es Jesucristo, para que Él nos dé el diseño que tenga que dar a la vida de cada uno de nosotros para cumplir el propósito de Dios. Porque nosotros no tenemos propósito sin Dios, Dios tiene un propósito que cumplir en la vida de cada uno de su iglesia. Pero si nosotros no comenzamos invitándolo a nuestra casa, no esperen nada. Todo va a ser un caos. ¿Quién es el que divide? El diablo. ¿Quién es el que destruye? ¿Quién es el que roba? Tienes que darte cuenta antes de que los tiempos sean más difíciles. Por eso dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, acuérdate, y habla de la creación que está allá en el mundo, no nosotros como hijos, porque nosotros como hijos tenemos que acordarnos cada momento de dónde nos sacó, cómo nos encontrábamos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Te está diciendo, hey, alerta, porque los días malos tarde o temprano se van a presentar y diga, no tengo contentamiento en ellos. ¿Quién va a estar muy contento cuando ya esté enfermo? Por eso Dios nos está alertando. Acuérdate, dice. No cuando ya te haya venido la desgracia o la enfermedad. Dios nos exhorta antes de. El Espíritu Santo también nos redarguye antes de pecar, antes de hacer lo malo. Por eso nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No que hagamos lo malo y ya caí. No, así no trabaja Dios. Él nos corrige, Él nos disciplina, Él nos enseña. Y nosotros somos los que debemos de tomar decisiones. Miren, vayamos a Génesis capítulo 2. Si la iglesia entiende lo que es la predicación, Dios va a cambiar su vida. Dios primero estableció la familia que la iglesia. Tiene que saberlo. Primero creó a Adán y después de Adán creó a Eva. No la iglesia. Por eso nosotros como familia tenemos que entregarnos y consagrarnos para hacer su voluntad. Génesis capítulo 2, ¿ya lo tiene? Versículo 21. Tiene que compartir lo que Dios les está hablando y enseñando. Dice así la palabra de nuestro Señor. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. ¿De quién está hablando? De Adán. ¿Por qué? Porque él era un hombre que estaba solo. Y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entró en un sueño tan profundo que le hizo una cirugía y le sacó la costilla. Y de esa costilla hizo la mujer, que su nombre se llamaba Eva. Por eso, ¿de dónde nació la mujer? Del hombre. Y después de ahí, todos nacieron de la mujer. Por eso Dios nos establece como cabeza. Y somos cabeza siempre, siempre, donde quiera que andemos. Nosotros de familia somos cabeza, no somos cola. Siempre tenemos, porque Dios nos dio la autoridad. Cuando estamos haciendo lo recto y correcto delante de Dios, Dios nos dio la autoridad para decirle a mi esposo, oye, tú estás haciendo las cosas así. O a los hijos. Empezar a encauzarlos dentro del plan y del propósito de Dios. Y miren lo que sigue diciendo. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. ¿A cuál era el hombre? Adán. El cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Mujer y hombre.
No hombre con hombre, no mujer con mujer, no, mi amado. Dios nos enseña bien claro a través de su palabra, que no es hombre con hombre ni es mujer con mujer, es hombre con mujer. Eso es lo que Dios estableció, es el orden de Dios. Pero vemos hoy en día cómo está el mundo. Se meten hombre con hombres, mujeres con mujeres y hacen sus tonterías. Y por eso está la tierra así de contaminada. ¿Saben por qué? Por el pecado que abunda en la tierra. Tanto pecado que ha abundado y sobreabundado que la tierra se ha vuelto estéril. Hoy en día para sembrar, siembran y tienen que ponerle abono y más abono para que produzca esa tierra. ¿Y saben a causa de qué es? Del pecado. Puede verlo en Isaías capítulo 24. Ahí Dios le va a hablar cuál es la causa por la cual está la tierra y el mundo así. Del pecar y pecar y pecar. Y perdóname Dios, y siguen haciendo lo mismo y en lo mismo siguen cayendo. Eso no es un pecado, ese es un perdón de corazón. Ese es un perdón de labios. Por eso Isaías le decía a Dios, este pueblo de labios te honra, pero su corazón está lejos, lejos de ti, lejos de tu presencia. No así Moisés decía, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques. Porque él lo entendió bien, que si Dios estaba alejado de él, iba a perecer. Así somos nosotros. Si Dios no está con nosotros, cuando menos lo acordemos, van a pasar cosas difíciles o trágicas. Por eso es importante que nosotros practiquemos lo que Dios nos demanda a través de sus mandamientos, estatutos y decretos. Dice el 24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Yo no puedo hacer sola mis cosas. Para tener una familia tuve que tener una esposa. Tengo una esposa. Somos una sola carne. Uno solo no está completo, es la mitad. Cuando partes una naranja no la partes en dos. Ese es el hombre y la mujer. Cuando las unes es una sola persona. Y con eso Dios nos enseña que tenemos que caminar dentro del mismo plan y dentro del mismo propósito. Dice su palabra que no nos unáis en yugo desigual. Nosotros como cristianos no debemos unirnos con los del mundo. Porque si tú te unes con una del mundo, el mundo te va a arrastrar y te va a sacar del plan y del propósito de Dios. Y esa relación que tú tomaste te va a traer discordia, te va a traer problemas y te va a traer pura destrucción. Eso nos lo enseña Dios. No os unáis en yugo desigual. Tenemos que unirnos con la misma iglesia. ¿Sí? Pedirle a Dios que si no tengo que me dé una mujer que tenga temor de Dios. Para que cuando se lleve a cabo ese compromiso, los dos caminen en la misma dirección. Que seamos uno. Así dice Jesús. No digo que Él era uno y que el Padre era otro. No, dice, no, somos uno. El Padre y yo somos uno. Y así nosotros como matrimonio. Yo con mi esposa soy uno. Por eso donde quiera vamos, donde quiera oramos, leemos, hablamos, predicamos. Ese es el compromiso que tenemos para con Dios. Dice el 25. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Ahora, ¿a causa de qué viene la vergüenza? De tu conciencia, del pecado en el cual tú estás. No había pecado. Todavía no eran engañados por la serpiente. Estaban tranquilos, su conciencia estaba limpia. Y cuando entró el pecado, ¿qué pasó?
Cuando le habló el padre a Adán, ¿qué hicieron? Se fueron a esconder, porque se miraron desnudos, porque el pecado había entrado en sus vidas. El pecado te aparta, el pecado te va alejando de Dios. Si tú no lo reconoces, así es. Ve las Escrituras, ponte a leerlas. Antes de que la serpiente los engañara, ellos estaban desnudos. Caminaban por el huerto, comían, hacían todo lo que querían. Pero no fue igual el día que la serpiente los engañó. Yo ya lo sabía. Por eso le digo a Adán, acá estaba. ¿Y por qué te escondes? Pues porque me encontré desnudo. Ahora sí me miré desnudo. ¿Y por qué antes no te mirabas desnudo si estabas desnudo igual? Por el pecado, mi amado. Y de ahí ya no fue igual la relación con Dios. El pecado rompe toda esa relación que uno pudiera adquirir y tener con Dios. Por eso tiene uno que renunciar al pecado. Y aquí comenzó la familia. ¿Sí? Por eso primero es la familia, no la iglesia. ¿Y para qué quiere la familia? Para honrar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. Amarás, no dice si quieres. No te está diciendo que si quieres. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu alma, con todo tu corazón y todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas a tu ayuda idónea? Cuídala, protégala, porque son uno, no son dos. Son uno. Y ese es el orden que Dios establece. Hay que amar, porque por amor Dios lo dio todo. Y eso tenemos que hacer nosotros, darlo todo, sin esperar a recibir a cambio nada. Pero una cosa sí tenemos segura, que Dios no se queda con los brazos cruzados. Él ve cada una de las actitudes y de los hechos que hacemos o dejamos de hacer aquí en este mundo. Miren, vayamos a Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4, versículo 7. Y dice la palabra de nuestro Señor así: me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. El 8. Y vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajó tanto y me abstengo en las cosas buenas? A veces no sabemos para qué estamos aquí en el mundo. Cuando no tenemos a Dios, no sabemos qué es lo que estamos haciendo aquí. Te afanas en hacer una cosa y te afanas en hacer. A final de cuentas, ¿quién se va a quedar con ellas? Que lo que hagas tú disfrutes en el temor de Dios. Eso no es malo. ¿Cuánta gente se ha afanado en hacer riquezas, acumular bienes y más bienes y tener una familia? Y lo único que establece es puro problema ahí en ese hogar. Si él no deja ordenado todas las cosas y tiene hijos, se van a pelear. Va a haber enemistad. Hasta eso Dios nos enseña lo que tenemos que hacer antes de. Y no hay que afanarnos, porque la bendición de Dios es la que siempre enriquece y no añade con ella tristeza.
No se trata yo quiero hacer esto, yo dejárselo a Dios. Él conoce todo, Él lo sabe todo. Y Él sabe hacerlo mejor que nosotros. Así de sencillo. Mejor hay que rendirnos a sus pies para que sea Él quien empiece a obrar y trabajar acorde al propósito que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Porque Dios tiene propósitos diferentes en cada uno de nosotros. No todos son iguales. Porque no todos somos manos, no todos somos ojos, no todos somos pies, no todos somos oídos. O sea, Dios es un Dios inteligente, un Dios sabio, un Dios creativo. Y así debemos de ser nosotros, creativos, crear, construir, edificar. Así es Jesús. Pues eso debemos de ser nosotros. ¿Qué estás haciendo en tu familia? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Los estás edificando en el temor de Dios? ¿Los estás guiando conforme a lo que Dios te está demandando? Si lo amas a Dios sobre todas las cosas, vas a amar a tu prójimo, que es tu esposo o tu esposa, y vas a amar a tus hijos. Ese es el orden que Dios establece. No que yo lo ponga. Porque es imposible, si tú no amas a Dios, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Si no te amas ni a ti misma. Y si no te amas a ti misma, por eso te estás destruyendo. Por eso estás en el pecado. O sea, aquí Dios nos enseña a través de su palabra. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Dice el 9, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Dos, habla de un matrimonio. Más valen dos que uno. Llámese la mujer o llámese el esposo, no podemos hacer todo nosotros. Dios nos delegó una función, tanto al hombre como a la mujer. A la mujer de edificar la casa, de guiar y dirigir a los niños, tener lo necesario para cuando llegue el esposo, y el esposo llevar el alimento y el sustento para que vivan una vida plena. Tenemos diferentes funciones, nosotros como hombres y las mujeres como nuestras esposas. No es la misma función. El hombre a veces tiene que salir a trabajar fuera. ¿Y quién es la que se encarga de edificar la casa? La mujer. O destruir. ¿Edificas o destruyes? Así de sencillo. Dice en Proverbios 14 que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Sí? La destruye. Nosotros tenemos que ser sabios porque tenemos un Dios sabio, tenemos un Dios inteligente. Por eso nos enseña a través de la palabra que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esas dos virtudes tenemos que tenerlas nosotros. Antes de hablar o antes de hacer una cosa que no sea grata para Dios. Y así nos vamos a evitar infinidades de situaciones difíciles en nuestra vida. Eso es lo que Dios anhela, que nosotros vivamos una vida plena. Vivir con ese gozo, con esa alegría. Pero si no está Jesús, ¿cómo va a haber gozo? Jesús es el que nos da el gozo, Él es el que nos da la alegría. Dice la palabra que la tristeza seca los huesos. La gente que viene deprimida, triste, se está secando interiormente y el día de mañana van a venir las consecuencias. ¿Por qué estás triste? Dios no causa tristeza. Dice que la tristeza de Dios trae arrepentimiento para vida. O sea, cuando te entristeces, ay, pequé, y claro, nos causa tristeza, lloramos, le pedimos perdón.
pero después viene el gozo del Señor. Pero hay una tristeza que esa no te va a dar vida. Por eso es importante que nosotros aprendamos a diferenciar las cosas. Dice el 10, si cae el uno, levantará al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. O está hablando de la persona que está sola. Esto es para la familia, hermanos. Esta predicación es para las familias de todo el mundo. No solamente aquí, es para todo. Porque Dios es el que nos enseña. Porque uno solo no puede hacer todo. Uno puede ir a trabajar y regresar, hacerse de comer, lavar, planchar y... O sea, sería un desgaste eso. Por eso Dios estableció el matrimonio y la familia primero y después la iglesia. Para venir todos en armonía, agradándole, exaltándole, glorificándole. ¿Qué es lo que está aconteciendo hoy en día en las iglesias? El padre y la madre lo traen de niños, ya llegó a la mayoría de edad el joven o la joven, ¿y qué es? Anda en el mundo. ¿Saben por qué anda en el mundo? Porque nada más tiene una religión y tradición. Porque cuando tienes a Dios y el poder del Espíritu Santo, tú tienes valor, tú tienes carácter para tomar decisiones. Jesús tiene carácter y nosotros ese carácter debemos de reflejarlo de la manera correcta y en el momento correcto. ¿Sí? No podemos dejar las cosas que se sigan, ahora sí que desparramando nada más así, no, tenemos que poner, ok, aquí se hace lo que se tiene que hacer. Y eso es lo que le agrada a Dios. Uno solo no, Dios no nos enseñó para estar como ermitaños. Si no tiene mujer, pídele a Dios una mujer. Porque eso es lo que Dios anhela también para nosotros. Para mirarnos, para amarnos uno al otro, para cuidarnos. Para eso es. Para que cuando esté yo en aflicción, mi esposa me apoye y para cuando esté ella, yo lo haga. Y nos veamos mutuamente. Dice el 11, fíjese lo que dice el 11. Si dos se acuestan juntos, entran en calor, uno solo cómo va a calentarse. Hasta para eso, el humor de uno y el otro en la noche cuando uno se acuesta. Hay tiempos en los cuales viene el frío y cuando uno se acuesta junto, mira, entra en calor. Dios no se equivocó en nada, mis hermanos. Dios todo lo hizo perfecto. Dios nos hizo perfectos. Cuando no entendemos el propósito de Dios, hacemos tan o cual locura que es. Ay, Dios mío. Pues perdónanos o perdónanos. El propósito de Dios es que vivamos una vida plena en sus manos. Que sea Él tomando el control de nuestra familia, de nuestras vidas, de nuestros propósitos, de nuestros anhelos. ¿Sabías tú que los anhelos de Dios son más grandes que los de nosotros? A lo mejor tú anhelas, ay, yo quiero tener esto. Cuando Dios a lo mejor el anhelo que tiene sobre tu vida es infinitamente muy grande de lo que tú piensas. Porque tenemos un Dios todopoderoso. Él no tiene límites. ¿Cuál es el problema? Que no lo dejamos que Él se mueva. Y tú le pides esto y dices, no, entonces, haz lo que tú tengas que hacer en mi vida, en mi casa, en mi familia, aquí estoy. Cae esa convicción de cada uno de nosotros. Lo que tú tengas que hacer en mi casa, en mi familia, mira, aquí estoy. Enséñame o revélame qué es lo que tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer. Porque solo sé que tú eres el que tiene el control y tienes el poder. Y yo quiero que tengas el control de mi casa, de mi familia. Yo no puedo.
Yo soy hombre. Yo soy imperfecto. Y Dios es soberano y lo va a hacer. Pero lo que Dios anhela es que lo invites a tu casa, que lo metas en tu vida, en cada decisión que vas a tomar, no nada más cuando tú lo necesites. Dice el versículo 12, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y eso yo lo viví. Uno puede ser vencido, dos pueden resistir. Cuando mi esposa teníamos el COVID, ya estaba miré la muerte cuando llegó. Y gracias a Dios que yo la miré. Me levanté de la cama y la agarré del pie y me empecé a orar por ella. Y el diablo se fue. Esto yo ya lo viví. Si no hubiera estado ella y yo, a lo mejor ella también se hubiera ido y yo me hubiera quedado. Si ella hubiera estado solo. Pero estábamos los dos con un mismo propósito, y el propósito es agradar a Dios. Y por eso somos agradecidos y aquí estamos. Yo miré la muerte, a mí no me la contaron. Cuando entró y se paró ahí en el espejo donde estábamos, que teníamos ahí. Así como si te estuviera viendo ahorita a ti. Y cuando la miré, su oxigenación ya la tenía como 50 y estaba como morada mestiza. Yo lo viví. Pero Dios también me dio el carácter para levantarme y tomarla de su pie y empezar a orar. Y dije, esto es una guerra. Porque hay oraciones y hay guerras que tenemos que vencer. Y gracias a Dios, Dios nos dio la victoria. Yo viví esto. Y por eso esa es mi fe que yo tengo. Porque me he dado la tarea de alimentar mi alma, mi espíritu y mi ser. Dice, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¿Sabe por qué no se rompió? Porque Cristo estaba ahí con nosotros. No porque yo era un muy guerrero estar orando, no. Porque Cristo estaba ahí, presente, en ese cuarto donde estábamos aislados. Estaba mi esposa, estaba yo y estaba Jesús. Y fue una vivencia que yo tuve. A mí no me lo contaron. Yo lo viví. Ella ni cuenta se daba, porque ella estaba allá divagando. Pero yo sí lo viví, yo lo miré. Y sí escucho cuando dije esa palabra. Esto es una guerra. Y Dios nos respaldó. Y no se rompen con Jesucristo. Aunque el demonio quiera destruirte, quiera matarte, Dios tiene un propósito en tu vida y en tu familia. Si tú lo crees, dice su palabra, que al que cree, todo le es posible. Invita a tu casa a Jesús. Deja de estar escuchando cosas del mundo, porque el mundo te va a ir desviando, te va a ir sacando del plan y del propósito de Dios. No se va a romper si Cristo está en tu casa. El demonio vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Pero si Dios dice, hey, no los toques, no te tocan. Pruebas vamos a tener como Job. A Job también permitió que lo tocara el diablo. Le dijo, ¿sabes qué? Con su vida no te metas. Tuvo llagas, tuvo padeciendo sufrimiento de sus hijos, pero Dios guardó y Dios es fiel. ¿Con quiénes? Con quienes que son fieles. Y al final, mira, Dios le bendijo lo doble de lo que tenía. Y Job dijo, de oídas te había conocido, sí, pero ahora veo tu gloria. Ahora sé cómo eres, cómo te mueves. Y eso es lo que nos falta a nosotros, saber cómo se mueve Dios en nuestras vidas. Porque no tenemos nosotros una religión ni una tradición. Tenemos al Dios vivo que se mueve en cada uno de nosotros. ¿No lo sientes? ¿No sientes ese fuego de Dios en tu ser? Con ese deseo de alabarle, de cantarle, de gritarle.
Nosotros estamos vivos por su gracia, no porque lo merezcamos. Y vamos a ir terminando, vamos a continuar en Amós. Capítulo 3. Fíjense lo que Dios nos va a demandar, O sea, Dios nos va a demandar lo que Dios nos está hablando y enseñando. Amós capítulo 3, versículo 1. Fíjense lo que está diciendo el profeta Amós a la nación de Israel. Dice, oigan israelitas, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. No es algo bueno, Dios está en contra de la nación de Israel. Por eso dice, escuchen, oigan. Y por eso el apóstol Juan le decía a las iglesias, el que tenga oídos que oiga lo que dice el Espíritu Santo. Mejor es obedecer, porque después vamos a pagar las consecuencias y no vamos a querer. Dice el versículo 2, solo ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Hablando de la nación de Israel y hablando de nosotros como iglesia. Nosotros éramos esclavos de Satanás y Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Jesús. Nada más a nosotros. Nosotros somos privilegiados. Y aquellos que se rindan y reconozcan a nuestro Dios son los que va a añadir nuestro Padre para que le sirvan, lo alaben, lo exalten y lo glorifiquen. Nosotros somos privilegiados. Pero también nos demanda, ahora sí que compromiso. Dios no te manda compromiso, no creas que te sacó y ya te puse acá o te saqué de la cárcel y te vienes a tu casa para que sigas haciendo lo mismo y al día de mañana estés igual o peor. No. Te sacó porque eras ignorante, porque yo era ignorante. Y nos está dando una oportunidad, cosa que muchos no tienen. Nos dio una oportunidad y tenemos que valorar esa oportunidad. Que te acuerdes de dónde te sacó y cómo me encontraba, cómo te encontrabas. Y eso es importante, que nosotros siempre tengamos en nuestra mente y nuestro corazón cómo estábamos sin Jesús, de dónde nos sacó, en qué condiciones nos encontrábamos. Dice, solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra, a la nación de Israel y a nosotros como iglesia. Somos privilegiados. ¿Lo merecías tú? ¿Lo merecía yo? No, nadie lo merecía. Pero ese es el propósito de Dios. No es ni mío ni es de ustedes, eso le plació a Dios. Ahora lo que nos corresponde es agradecerle cada día que nos presta de vida. Y lo continúa diciendo, por tanto les haré pagar todas sus perversidades. Ok, yo te saqué para que vivieran en santidad. Ok, tú estás haciendo el pecado. Ok, el día de mañana vas a pagar las consecuencias. ¿Sí? Yo no te llamé para que sigas viviendo como vivías. ¿Sí? Yo te llamé con un propósito. Y si no lo sabes, ¿sabes por qué no lo sabes? Porque no escudriñan la palabra de Dios. Porque la palabra es luz. Y cuando la luz llega, las tinieblas huyen. Aún al pueblo de Israel también está pagando las consecuencias de no obedecer lo que Dios les delegó. Si supieran que hoy en día en Israel, la nación de Israel, hay de esos hombres de
doble género que se tiene el arco iris, la bandera de arco iris. En Israel hay multitudes, mira, gay, de género y transgénero, y todo eso lo va a pagar Israel. No te creas que nada más nosotros, no, también Israel. ¿Quieren libertad? Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Que se metan hombre con hombre y mujer con mujer y anden haciendo sus ritos. Todos vamos a pagar las consecuencias de nuestros pecados o malas decisiones. Dice el 3. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Yo lo que sí te puedo decir es que Dios no va a caminar contigo si tú andas en el pecado. Eso sí te lo puedo asegurar. Para que Dios nos guíe y nos dirija, tenemos que cumplir sus mandamientos, estatutos y decretos, seguir a Jesús y servirle a Jesús. De esa manera sí, Él va a estar con nosotros. Y vamos a ser uno. ¿Sí? Y Él es el que nuestro pastor y Él nos va a llevar por senda de justicia por amor de su nombre. Dios no nos va a permitir que andemos en el pecado, te va a dejar. Y si te alejas de las cosas de Dios porque Satanás ya te engañó, no porque Dios te dijo una mentira, porque Dios es verdad. Y el Espíritu Santo nos va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Por eso dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie llega al Padre sino por mí. ¿Cuándo te extraviaste que has dejado de seguir a Jesús? ¿Qué fue lo que te sacó del propósito de Dios? ¿A quién escuchaste? Tenemos que reflexionar. Aquí en el mundo no pasa nada. En el mundo puede unirse una mujer y pleito y siguen juntos. Pero yo te voy a decir, con Dios no es igual. Tenemos que ser como Pablo, que todas las cosas las tengamos como por basura, para que el propósito de Dios se lleve a cabo en la vida de cada uno de nosotros como su iglesia. Y solamente yo lo aseguro que de esa manera Dios va a cumplir lo que dice su palabra, que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. ¿Quién la comenzó? El Padre a través del Hijo. Y dice en Corintios capítulo 1 versículo 9, y fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesús. No digo que de una religión, una tradición, no, una relación de la palabra para obedecer lo que te está hablando y enseñando, porque Él es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos. Porque si tú no eres discípulo, tú no estás apto para ser enseñado por Jesús. Un discípulo sigue a Jesús y le sirve a Jesús. Así de sencillo. Por eso hoy en día están las iglesias así. Creen y piensan que están bien. Pero yo tengo un compromiso que entregarle a Dios nuestro Señor. Y tengo que darles la palabra que Él nos ha enseñado y revelado. Así que pónganse de acuerdo. Dejen que Jesús ordene su casa. Dejen que Jesús ordene a sus hijos. Nada más instrúyelo cuando no, ok, no ves, tienes que hacer esto. Y es tan sencillo así como así. Porque nosotros no podemos ordenar nada, nosotros no podemos arreglar nada. Somos unos inútiles. Pero Dios tiene el poder para quebrantar aún el corazón más perverso que hay aquí en el mundo. Para nuestro Dios no hay quien se resista. Lo que Él diga, Él lo va a hacer.
te guste o no me guste. Así de sencillo es nuestro Señor. Y tan claro y tan fiel. Y vamos a terminar en Mateo capítulo 6. Versículo 9. Y mira lo que le dijeron los discípulos a Jesús. Jesús, enséñanos a orar. O sea, y eso es lo que tenemos que decir a nuestro Señor. Enséñanos o revélanos tu palabra para practicarla y vivirla. Pero nos hacemos los sabios que todos lo sabemos. No, nosotros necesitamos del Maestro, nosotros necesitamos de nuestro Padre. Así como tuvimos un Padre físico aquí en esta tierra, que cuando apenas íbamos a empezar los primeros pasos, nos agarraban de la mano. Que nuestra madre nos daba de comer en la boca, porque nosotros no nos podíamos valer por sí mismos. Y ese mismo concepto debemos de tener nosotros como cristianos. Depender totalmente de Dios. No que nos sintamos actos y ya preparados, que ya todo lo podemos hacer. Porque sería un engaño y una mentira. Cada día necesitamos de nuestro Dios. Cada mañana que nos dé la fuerza, que nos dé la fortaleza. Que ponga los medios para salir adelante. Y esto comienza diciéndoles Jesús: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Qué tenemos que decirle? Santificado es tu nombre. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Por eso Pablo, cuando mandaba las cartas, les decía a los santos de Éfeso: nosotros somos santos nada más, porque nosotros debemos de vivir en santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. No son los ídolos, no son las imágenes, nosotros somos los santos aquí, representando a Cristo en este mundo. Porque nuestro Dios es santo, porque nuestro Dios es perfecto, y nosotros damos a esa dimensión. Vamos creciendo en perfección a través de ir conociendo lo que nos está demandando y enseñando. ¿Qué dicen hoy en día las iglesias? No hay iglesia perfecta. Pues es lo más fácil. No, pues como no hay iglesia perfecta, pues siguen el pecado. No hay iglesia perfecta. Cuando Jesús mismo le dijo a sus discípulos, y nosotros somos discípulos de Jesús: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay que esforzarnos cada día para ir adquiriendo ese conocimiento de perfección en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Cómo quieres ser cambiado, transformado si no tienes un altar en tu cuarto secreto? Si no le clamas, si no te humillas, si no te rindes en pos de Él. Es imposible así, mis amados. Dice el 10: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Fíjense lo que dice, es lo que dice el católico. Empieza a estar a ley, hable y hable. Pero no entienden lo que dicen, lo que hablan. Por eso es necesario que Dios se nos revele en nuestra vida. Cuando yo le digo esto, ¿sabes qué le estoy diciendo? Venga tu reino, así como se hace en la tierra, como se hace en el cielo, que se establezca en la tierra, que se establezca tu reino en mi casa, que seas tú guiándome, dirigiéndome, corrigiéndome y disciplinándome. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Y si yo lo cumplo, ¿saben qué? Él va a tomar el lugar. Porque yo le estoy diciendo: venga tu reino. Porque nuestro rey es un rey de reyes y señor de señores. Y Él es el gobernante supremo de todo lo que tú ves y lo que no ves.
No es como los reyes aquí temporales, aquí en esta tierra. Y cuando tú captes, que tú le abras tu corazón y seas sincero con, venga tu reino, Señor, que se establezca en mi casa. Y quita y desarraiga todo lo que tengas que desarraigar de mi casa, o ayúdame, dame el carácter para sacarlo. Yo solo no puedo. Y Dios va a escuchar tu oración, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos rindamos. Dios quiere que dependamos totalmente de Él. No en unas cosas sí y en otras no, eso no es así. Por eso lo hace el católico, esta oración cualquiera la hace, pero no la viven. Es más, Dios ni los escucha. Así de sencillo. Ellos se agarran como merolicos, pero Dios sabe que no la practican, que no están viviendo. Para que su reino se establezca en tu casa, en mi casa, en la casa de cada uno de ustedes, tenemos que someternos a nuestro Rey, porque su reino es gobierno, y un gobierno tiene leyes que tenemos que llevar a cabo, no lo que queramos hacer nosotros, que son sus mandamientos, sus estatutos y decretos. Y su reino no es perecedero, su reino no tiene principio ni tiene final, y la bendición de Dios viene de generación en generación hasta 1000 generaciones. Si nosotros entendemos el propósito de Dios. Así que, mis amados, es el momento de reflexionar, pedirle dirección a Dios, y que sea Dios tratando, porque Él es el único que nos convence. El hombre no está imposibilitado de convencer al hombre. El único que convence al hombre es el Espíritu Santo. Uno les dice la palabra y Dios es el que va a tratar en sus corazones. Si yo le permito que Él entre, Él va a hacer la obra. Si yo no le permito que Él entre, ni Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío. Y es la única decisión que nos dejó a nosotros como hombres. Porque si no nos hubiera dado libre albedrío, ¿saben cómo nos manejaría Dios? Como robots. ¿Saben cómo controla un robot? Por eso te dio libre albedrío, me dio libre albedrío, para que nosotros decidamos qué tipo de vida queremos llevar, con Cristo o fuera de Cristo. Gracias te doy, Padre bendito de los cielos, en esta tarde, en el nombre de Jesús, Padre. Te pido que seas tú, Señor, dirigiéndonos a nuestros hogares, Señor, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, nos inunde, Padre bendito de los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre bendito de los cielos, y haz lo que tú tengas que hacer y como lo quieras hacer, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.